Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Canal Super 9? Estamos en este jueves 21 de mayo transmitiendo en vivo y directo desde todas nuestras plataformas digitales y sistemas de cable tanto en Querétaro como en Jalpan. Vamos a iniciar con la información más relevante en el ámbito local, en el ámbito federal y también en el ámbito internacional. Comenzamos específicamente con la información de los datos registrados el día de hoy por COVID-19 tanto en México como ayer en Querétaro. En México hoy se reportaron 59.567 casos positivos acumulados, lo que significa un incremento de 2.973 personas con respecto al día de ayer, el día con más casos de contagio de un día para otro. También el número de muertos llegó a 6.510, lo que representa un incremento de 400 muertes por segundo día consecutivo. Tenemos un registro de más de 400 muertes de un día para otro. También el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sigue invitando a la población a acatar las medidas sanitarias, como lo es el uso del gel antibacterial, el uso del cubrebocas, pero sobre todo al quedarse en casa hasta el 30 de mayo y veremos, porque cada entidad federativa en México va a tener que anunciar en qué semáforo estamos y cuáles van a ser las medidas graduales para la relajación del confinamiento. También en datos de Querétaro tenemos un registro que el día de ayer se tiene ya un registro acumulado de 582 casos de COVID-19 en el estado de Querétaro. 264 son mujeres, lo que representa un 45%, y 318 son hombres, lo que representa un 55%. Hay 108 pacientes hospitalados, de los cuales 36 se encuentran graves y se han registrado lamentablemente 60 defunciones hasta el día de ayer. En una hora van a presentar los datos de COVID-19 actualizados para este día. Lo dan a conocer un promedio de a las 10 de la noche, entre 10 y 11 de la noche van a dar estos datos para que ustedes estén muy al pendiente. Bueno, pues en otras noticias, la Universidad Nacional Autónoma de México junto con el gobierno de la Ciudad de México inauguraron una fábrica de mascarillas N95. Estas mascarillas que han sido súper solicitadas durante esta pandemia ya van a poder hacerse en México y ya empezó su fabricación. UNAM y Gobierno de la CDMX inauguran fábrica de mascarillas N95 como parte del desarrollo de proyectos para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19. El Gobierno de la Ciudad de México, la UNAM y AFTIL inauguraron una fábrica de mascarillas N95. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, esta colaboración permitirá contribuir al abastecimiento y protección de los principales hospitales y trabajadores de la salud que atienden a pacientes con esta enfermedad. El modelo que estamos presentando en la expectación es fundamental para proteger al personal de salud, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros que están en contacto con los pacientes que tienen COVID-19, comentó. En abril pasado, el gobierno capitalino presentó una cartera de proyectos a desarrollar a través de la red ECOS en colaboración con instituciones públicas y privadas a fin de atender la emergencia sanitaria. La fábrica tiene una capacidad para producir hasta 40,000 mascarillas diarias, por lo que se espera que para el 31 de diciembre se cuenta con 6,000 millones de piezas de dicho insumo. Para Super 9 Noticias, Eder Rubio. Pues así esperemos que sea en beneficio de todas las personas que necesiten estas mascarillas N95. Y pues en otras noticias, el Club Santos anunció el día de hoy que 8 de sus jugadores dieron positivos por COVID-19. No se reveló la identidad de quiénes, pero sí dijeron que muchos jugadores eran asintomáticos. 8 jugadores de Santos Lagunas dan positivo a COVID-19. Este miércoles 20 de mayo, la Liga MX anunció que el Club Santos Laguna tiene a 8 jugadores contagiados por coronavirus, luego de someterse a exámenes médicos en esta semana. Cabe destacar que la identidad de los futbolistas que dieron positivo al nuevo coronavirus no fue revelada, además de asegurar que los jugadores resultaron asintomáticos. A continuación, el comunicado completo. La Liga MX informa lo siguiente como resultado de los estudios médicos que realizó el Club Santos esta semana. 8 jugadores obtuvieron resultados positivos de COVID-19, sin embargo son asintomáticos. Dichos jugadores serán observados constantemente manteniendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. La Liga MX dará un constante seguimiento a la salud de los jugadores del Club Santos, así como a todos los futbolistas de la Liga MX y la Liga MX Femenil, teniendo siempre en cuenta las recomendaciones de las autoridades de salud, adoptadas por las áreas médicas de cada institución. Informó para Super 9 Noticias Diego.
Bueno, la semana pasada les dijimos acerca de la noticia de la agresión a una enfermera y a su esposo, quienes además fueron despojados de sus pertenencias, esto en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Querétaro. Hoy se capturaron a esos agresores, quienes fueron 3 detenidos. Veamos esta información. El 17 de mayo de este año, se inició una carpeta de investigación por agresiones hacia una enfermera y su esposo, fuera de su domicilio, en la colonia Lázaro Cárdenas, del municipio de Querétaro. Además de las lesiones provocadas, los imputados le robaron dinero en efectivo. Hay 3 detenidos. Con la identificación de los imputados, se obtuvieron los datos de prueba para solicitar, además de las órdenes de aprehensión, una orden de cateo en la colonia Lázaro Cárdenas, de la capital del estado. El mandato judicial fue cumplimentado y con ello la detención de 2 mujeres y un hombre. Los imputados están en prisión y a disposición de la autoridad judicial para que en las próximas horas sean vinculados a proceso por parte de un juez de control. La Fiscalía General inició investigaciones por las agresiones recibidas hacia la enfermera y su esposo. En su declaración, la profesional de la salud informó que ya había recibido amenazas y agresiones verbales por uno de los imputados el pasado 14 de mayo. Sin embargo, había decidido no denunciarlas. Pues es como siguen las agresiones a las enfermeras, a los enfermeros, a los trabajadores de la salud, quienes se están esforzando día con día a salvar vidas, y hay personas que aún no toman con seriedad, aún no les tienen respeto a estas personas que diariamente luchan por nuestras vidas. Es por eso que invitamos a todos que reporten a cualquier persona que agreda del personal de salud, y sobre todo que apoyen a estas personas cuando son agredidas, porque muchas veces no se pueden defender solas, y debemos de saber que si la sociedad actúa en conjunto para que estas agresiones vayan reduciendo, puede ser de un mejor beneficio y puede reducir el número y el índice de agresiones a nivel nacional. También en otras noticias, 4 policías municipales de Ecatepec dieron positivo por COVID-19. 4 policías municipales dan positivo a COVID-19 en Ecatepec. 4 elementos de la Policía Municipal en Ecatepec dieron positivo de COVID-19, por lo que se encuentran aislados, en tanto que las autoridades locales realizan protocolos sanitarios en patrullas, armas y todos los implementos utilizados por la corporación. Luego de que en días pasados se detectó un caso sospechoso de un elemento de la corporación, se aplicaron pruebas a 20 agentes de la cédula pie tierra, dando como resultado positivo en 4 elementos y negativo en 16. De los policías municipales afectados, 2 presentan síntomas y 2 son asintomáticos, por lo que permanecen aislados y en cuarentena. Los otros 16 elementos de la citada cédula policial resultaron negativos, por lo que continúan con sus labores cotidianas. El gobierno de Ecatepec cumple con las medidas establecidas en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, que consienten en la sanitización de espacios laborales, vehículos y armamento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, además de que el personal de la corporación fue dotado del equipo de protección necesario para realizar su labor. Para Super9 Noticias, Eder Rubio. Pues así es como varios municipios, varias delegaciones, varias regiones de Ciudad de México y Estado de México han ido aumentando el número de casos. Se espera, inclusive solamente en Ciudad de México, que el 15 de junio sigan en el semáforo rojo hasta el 15 de junio. Se anunció ayer por la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Pues esperemos que puedan recuperarse pronto. También Brasil, una de las naciones más afectadas por el COVID-19, inclusive ya está en el 3er lugar, muy pegado a Rusia, e inclusive puedo decir que esta semana lo va a superar en número de contagios. De un día para otro tuvieron 1000 muertes, la mayor que se ha registrado en el país. Brasil sufre 1000 muertes en un día. Brasil ha superado este martes por primera vez la barrera de las 1000 muertes diarias, registrando hasta un total de 17.971 desde el inicio de la pandemia, un récord en medio de una laguna institucional en el Ministerio de Salud. Sin un titular en la ahora imprescindible cartera, el presidente brasileño Jair Bolsonaro busca un nuevo ministro que esté alineado con él en su carrera retórica y que dé una vuelta a las actividades económicas, derogando las cuarentenas, y que se posicione a favor de la cloroquina. Brasil, que ya suma 271.628 contagios, se convirtió este lunes en el 3er país más afectado por la pandemia, tras superar a Reino Unido en el número de casos, y la tendencia es que los números de contagios y muertes sigan creciendo de forma exponencial hasta en julio, para cuando se espere el pico de la curva de incidencia. Informó para Super9 Noticias Diego Ventura.
Pues Brasil es un caso que nosotros en México debemos de analizar, sobre todo porque hay muchos factores por los cuales hoy Brasil es una de las naciones más afectadas, entre ellas el que avisaron 3 semanas antes la relajación o el plan de relajación del confinamiento. Esto hizo que más personas salieran y se confiaran y el día de hoy estén en esta situación tan grave. Es un caso que nos pone alerta a México, sobre todo en este semáforo que van a ir dándose gradualmente, que no solo por parte del gobierno, también como parte de la sociedad. No creamos que este semáforo es decir, ya salgamos a las calles. Es más bien un espacio precautorio donde vamos a analizar y saber que en qué momento vamos a poder salir gradualmente, pero no esperemos resultados tan próximos, porque la pandemia se debe controlar y si no se controla se vuelve una segunda oleada que no vamos a poder controlar, además de que ya estamos en Querétaro llegando al pico de contagios. También en otras noticias, el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anunció que va a invertir 540 millones de pesos, esto en materia de infraestructura educativa. Esto después de que el gobierno federal dijera que la construcción es esencial ante la pandemia del COVID-19. Veamos esta información. Anuncio que vamos a reactivar la obra pública en infraestructura educativa a partir del 1 de junio. Destinaremos 540 millones de pesos en lo que resta solo de este año, que representan 2 millones de pesos de inversión por cada día hábil del año. Vamos a invertir en 124 planteles de todos los niveles, desde preescolar hasta nivel superior en 16 municipios del estado. Entregaremos mejores espacios educativos, como lo hemos venido haciendo desde que empezó la administración, para más de 70,000. Esto va a impactar a 70,000 estudiantes. Este número de beneficiarios prácticamente equivaldría a llenar 2 veces el estadio La Corregidora. Pues este apoyo económico va a ser para la infraestructura educativa y va a llevarse a partir de junio hasta que se acabe el año. Va a ser planes y inversiones graduales. También el día de hoy en el aeropuerto de Santa Lucía encontraron el resto de 60 mamuts. Esto es algo que nunca había ocurrido en México, que se encontraran tantos restos de esta especie. Veamos esta información con nuestro compañero Eric Ventura Jr. Los restos de al menos 60 mamut fueron encontrados en los terrenos donde se construye el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, Estado de México. En diciembre pasado se informó que fueron descubiertos los huesos de varios mamuts. Si bien se pensaba que solamente serían una decena de ejemplares, ya han sido desenterrados al menos 60 de ellos. El descubrimiento en la base militar de Santa Lucía no frenó los trabajos de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Así dio a conocer Salvador Pulido, director de la INAH. Los esqueletos fueron encontrados en zonas donde estará la futura torre de control del aeropuerto y en lo que serán las pistas. Al inicio de las labores del INAH, el 9 de abril de 2019, por la zona ubicada en lo que fue el lago de Xoltacán, se tenía la certeza de hallar fauna pleistocénica que data de 35,000 años antes de Cristo y hasta la época mexica. Sin embargo, no imaginaron la cantidad de mamuts que iban a encontrar. En aquel entonces se puso a cargo del proyecto a 3 arqueólogos, cada uno con 12 asistentes. Ahora trabajan 31 arqueólogos, cada uno con sus equipos, además de 3 restauradores. Hasta el momento se han encontrado arriba de 6 docenas de mamuts. Casi todos son de variedad columbi, mamut colombiano, y otro tipo de fauna asociada al Pleistoceno, como bisontes, camellos y caballos. Además de la fauna, también se han recuperado 15 osametas humanas, pertenecientes a terrenos prehispánicos, vasijas, obsidianas y un cánido, que también estaba enterrado a manera de ofrenda. Se contempla que en el futuro se puede integrar todos los vestigios encontrados de la zona a una galería, a fin de contar cómo fue el desarrollo de todo ese espacio hasta la época más reciente, para que los visitantes tengan la oportunidad de conocer cómo fue ese lugar durante más de 35,000 años. Pues así fue como se encontraron estos restos de mamuts allá en el aeropuerto internacional de Santa Lucía, que está en construcción. Mientras estaban en construcción los encontraron y pues veremos qué determina el gobierno hacia si van a seguir buscando más especies o simplemente van a seguir con la construcción. También el día de hoy tuve la oportunidad de platicar con Ricardo Ibarra. Él es un fotógrafo y videógrafo profesional aquí en el estado de Querétaro, además de ser youtuber.
Platicamos acerca de un percance que tuvo el pasado 19 de mayo en el mercado municipal de Jalpan de Serra, donde al tratar de grabar un reportaje siendo un medio independiente, como él lo considera, policías municipales lo amedrentaron después de que una persona lo había acusado de haberla agredido. Sin embargo, él solamente se encontraba grabando. Entonces hoy tuve la oportunidad de platicar con él para que nos cuente sobre qué pasó y cómo estuvo esta historia donde resultó violentada su libertad de expresión hacia grabar, más que nada grabar ciertos aspectos sobre el COVID-19, esto en el mercado municipal de Jalpan de Serra. Pues primero que nada, muchas gracias, Eles, por todo esto. Es algo muy importante el espacio que abren para los jóvenes, para todo este tipo de preguntas, de aclaraciones, de todo eso. Es algo muy importante y que se agradece bastante. Yo generalmente ahorita ya me siento tranquilo, me siento muy bien. Aquel día, más que enfadado, estaba indignado, apenado. Sí estaba muy enojado, honestamente, yo personalmente. Pero más que nada estaba indignado. Me estaba preguntando por qué tenían que pasar ese tipo de cosas. El día que salí a grabar este video, todo se dio, pues llegué a hacer lo que se le llama el scouting, que es prácticamente llegar a ver la ubicación, a analizarla, para ver con qué personas posiblemente yo podía contar para un video. Y entonces ya una vez terminado mi scouting, me dirigí con una señora a la cual le dicen doña Carmelita, la cual yo vi completamente normal, se portó demasiado amigable, demasiado amable conmigo actuó como una señora normal, y le pedí si la podía entrevistar a ella fue la primera persona con la que comencé. Entonces comenzamos la entrevista y después de unos 3 minutos de estarla entrevistando, llega otra mujer al lado mío y ahí se está parada a mi lado por algunos segundos. Entonces cuando doña Carmelita no entiende una pregunta que le hago, me dice que de qué hablo, o sea, que de qué estoy hablando. Entonces esta señora interviene y me comienza a decir que yo no la puedo entrevistar, que porque ella es una persona de la tercera edad y no padece de sus facultades para permitirme que la entreviste. Como te comento nuevamente, te repito, yo cuando me acerqué con ella se portó demasiado amigable conmigo, se portó demasiado amable y no mostró padecer de ninguna de sus facultades mentales. Se portó yo la vi completamente normal como una señora de su edad. Entonces pues yo intenté evadir los comentarios de la persona que estaba al lado mío y seguir con la labor que estaba haciendo. Solo le hice comentarios como, no señora, todo está bien, muchas gracias. Entonces siguió repitiéndome lo mismo y ya después dijo que iba a ir por sus hijos y yo le dije que no era necesario, que todo estaba en orden y ya, después se fue. Yo traía mi credencial de la escuela de fotografía, entonces yo me crucé con esta persona, la cual me quebró el trabajo con doña Carmelita y me intercepté en su camino y le dije con la credencial, señorita, mire, yo soy estudiante de fotografía y estoy realizando este trabajo con los mejores fines posibles. Entonces ella siguió caminando y ahí fue donde chocamos, porque yo me puse en su camino para mostrarle mi credencial e identificarme más que nada para evitar malentendidos. Y chocamos y fue cuando comenzó a gritarme, comenzó a decirme que la había empujado, que la estaba agrediendo y que le iba a hablar a la policía. Después, ya al terminar de entrevistar al señor, que es el segundo que te comento, la policía me interceptó y me dijo que no podía estar grabando ahí, que porque tenía un reporte de haber agredido a una persona dentro de las instalaciones del mercado. Lo cual a mí se me hizo algo la verdad se me hizo algo increíble porque no había sido una mínima agresión, un choque completamente, y entonces comencé a intentar dialogar con los oficiales y ya después me empezaron a sacar más cosas. Me dijeron que ahorita no estaba permitido grabar y que se portaron de una manera que no me gustó a mí, una manera que considero no muy prepotente, pero sí con falta de profesionalismo. Al instante reconocí cómo por no ser parte de un medio de difusión de información como lo es un periódico, lo es un canal de televisión, y ser un proyecto independiente, un proyecto que no está avalado por otra institución o otro negocio, otra empresa, me di cuenta cómo me trataron con menos profesionalismo, como un novato, como un chavo, como alguien que solamente está ahí haciendo las cosas. Entonces pues fue cuando seguí dialogando con los oficiales, les traté de explicar de lo que habla la ley de fomento de la industria cinematográfica del estado de Querétaro,
la cual en el artículo 28 habla de que las personas físicas o morales no tienen que sacar permisos para grabar en la calle, siempre y cuando no obstruyan las vías de tránsito municipal o estatal, no es necesario sacar ningún permiso y es permitido grabar en la calle. Perfecto, ¿algo que te gustaría agregar, algún mensaje que quieres dejar a las personas, a los televidentes que te están viendo en este instante? Yo a las personas les quiero decir que sueñen, sueñen. Yo realmente con este proyecto que estoy haciendo es un completo proyecto, una completa meta que me he planteado en mi vida y la quiero cumplir, y gracias al apoyo de muchas personas va en constante crecimiento. Pero a todos sueñen, no importa lo que quieran ser, no permitan que cualquier persona o cualquier situación llegue y les dé para abajo. Ustedes manténganse tal cual un caballo de carreras, viendo hacia adelante, no viendo hacia los lados, porque si ven a los lados caen. Entonces manténganse firmes ante cualquier situación, defiendan sus ideales, defiendan sus sueños, porque solo ustedes son los que van a poder hacer eso. Si ustedes no defienden sus sueños, nadie más lo va a hacer por ustedes. Pues esto nos deja un análisis, más que nada en decir a nuestras autoridades, exigirles que dejen a un lado la prepotencia, que ayuden sobre todo a que este tipo de contenidos sean de utilidad. Debemos saber que la mayoría de los contenidos informativos en las noticias que pasan tanto a nivel local, estatal o federal viene de personas. Hoy en día las redes sociales se mueven enormemente y estas personas, quienes se dedican a hacer reportajes, a grabar independientemente, que no son pertenecientes a un medio de comunicación, son las que esparcen la información de una forma más rápida, y debemos de saber que es a ellos a quienes debemos de apoyar. Por eso esto es un pedido al gobierno, al municipio de Jalpan de Serra, sobre todo también a la Policía Municipal de Jalpan de Serra, que tengan más cuidado en este tipo de cosas, que estén más preparados para solucionar una situación de este estilo, en no juzgar desde antes de saber todos los hechos, que haya testigos que les digan si es verdad o no, no simplemente decir, una persona me dijo que pasó esto y voy a ir en contra de esta persona, porque eso violenta la libertad de expresión de las personas como medio de comunicación, como persona moral o física. Entonces esto es un llamado de atención a las autoridades en Jalpan de Serra. También en otras noticias, el día de hoy se anunció un incremento en las tarifas de la CFE. La información la trae nuestro compañero Diego Ventura. Incremento en las tarifas de la CFE. Usuarios explican que el recibo les ha llegado por mucho más de lo que normalmente les envían por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Casos como el de doña Mariana García Correa, quien habitualmente pagaba unos 300 pesos bimestrales, en esta ocasión su recibo llegó de 1,232 pesos. Eso es lo que marca el medidor, es lo que comúnmente mencionan en las oficinas de la CFE, a quienes atreven a ir a denunciar el cobro excesivo. Recibos de 2,000, 3,000 o hasta 4,000 pesos de quienes comúnmente pagaban no más de 500 pesos es el cambio tan drástico que están viviendo en la región serrana. Son constantemente las denuncias en redes sociales que están realizando la población, aunque hay quienes que aseguran que era de esperar si estamos en casa gastamos más, en hacer referencia al fenómeno social, implementando como medida preventiva quédate en casa para evitar la propagación del COVID-19. Informó para Super 9 Noticias Diego Ventura. Pues aquí vemos donde la mayoría de los recibos más que nada tienen un costo adicional, se ha ido incrementando varias tarifas. Eso es algo que pues a las personas que les afecte directamente tienen que reclamar a las autoridades correspondientes. También en otras noticias tenemos un reportaje con nuestro compañero Eric Ventura Jr. que nos explica que miles de mexicanas han abortado en condiciones precarias. Esto durante la contingencia debido a que no hay clínicas abiertas y que en varias regiones del país no es legal esta práctica. El cierre de clínicas y las limitaciones que todavía existen en ciertas partes de México han complicado el derecho de aborto durante la pandemia, poniendo en riesgo la vida de mujeres. Encerrada en una habitación de Tijuana, Bianca Verduzco decidió abortar durante la pandemia. Este fue un fragmento de un poema de 35 versos donde Bianca desahogó el episodio de dolor que vivió al abortar por segunda vez. Ahora en medio de una contingencia sanitaria que suma 55.594 casos y 6.090 muertos, se dificulta el aborto en un país que restringe la interrupción segura y legal en parte de su territorio.
cambio. Hacer acompañamientos me han ayudado a sanar, y este poema para sanar y visibilizar que las mujeres abortamos también en pandemia, expresó la autora del texto publicada por la red feminista Poesía de Morras. En México, el aborto se regula a nivel estatal y hay circunstancias bajo las cuales no se castiga y no se considera como un delito. En 24 de los 32 estados, el aborto está permitido cuando representa peligro de muerte para la madre. En 16 estados, solo cuando existen alteraciones genéticas graves. Y en 15 estados, cuando hay riesgo en la salud y en la inseminación artificial no concebida. Son las causas aceptadas. Mientras que solo 2 estados aceptan razones socioeconómicas. En los 32 estados del país, el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación. Hasta ahora, solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación. Una situación parecida al del vecino Estados Unidos, donde 4 estados han aprovechado la pandemia para registrar el acceso al aborto. En el país, hay mujeres que deben recorrer largas distancias para encontrar una clínica donde puede interrumpir su embarazo, en regiones llamadas desiertos del aborto. El día de hoy, el secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, quien es Arturo Torres, dijo que ya van más de 12,000 solicitudes para el apoyo directo de 4,000 pesos, que es un programa que anunció el municipio de Querétaro debido a muchas personas que han perdido el empleo en esta contingencia sanitaria del COVID-19. Veamos esta información. Aprueba municipio de Querétaro 12,212 solicitudes para apoyos económicos. En el marco de la contingencia sanitaria que persiste, el secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, Arturo Torres Gutiérrez, informó que el día de hoy ya han sido aprobadas 12,212 solicitudes para el programa de apoyo económico directo, que consiste en la entrega única de 4,000 pesos, lo que significa que ya se seleccionó al 81% de las 15,000 personas que se beneficiarán con dicho programa. Recordó que para los apoyos económicos directos se recibieron 31,799 solicitudes y aún continúan en proceso de validación 10,958, las cuales tienen observaciones que deben ser aclaradas por los interesados. Hasta ahora, dijo, se han denegado 8,629 solicitudes, siendo la causa más recurrente que su domicilio no pertenece al municipio de Querétaro, y en algunos casos incluso son de otros estados. Para Super 9 Noticias, Eder Rubio. También el día de hoy, el grupo legislativo del Partido Acción Nacional pidió a las otras fuerzas políticas, a los otros líderes, a los otros partidos, que se unieran a la iniciativa de aprobar unas nuevas 2 leyes electorales. El grupo legislativo del Partido Acción Nacional solicitó a los diputados de las distintas fuerzas políticas sumarse a la aprobación de las 2 nuevas leyes que se aprobaron en la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales. Los documentos aprobados fueron la Ley Electoral y la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, las cuales contemplan las siguientes modificaciones y aportaciones en materia electoral, tales como la prohibición, prevención y sanción a la violencia política, incluida la violencia política contra las mujeres en razón de género, el reconocimiento al derecho al voto en el extranjero, tomando en cuenta la valiosa aportación que hacen los migrantes al estado de Querétaro, la protección de los derechos de las niñas y niños y adolescentes durante los procesos electorales, en especial lo relacionado con su imagen, voz y características físicas, y el reconocimiento de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas. En este caso, habrá representatividad tanto en ayuntamientos como también por parte de un diputado indígena que se sumará a la lista de representantes plurinominales de distintos partidos políticos. Con estas reformas aprobadas se modificará el calendario electoral, es decir, el proceso electoral comenzará el 15 de octubre del 2020 y terminará el domingo 1 de junio de 2021. Para Super 9 Noticias, Lina Mendoza. En Landa de Matamoros se hizo un filtro sanitario. Este es un filtro donde las personas al ingresar al municipio les hacen una prueba de temperatura. 6 de estas personas que venían rumbo al municipio de Landa de Matamoros no pudieron ingresar debido a que representaban síntomas del COVID-19. Eso quiere decir que representaban una temperatura más alta de 37 grados. Es por ello que vamos a ver esta nota con nuestro compañero Diego Ventura, que nos dice todos los percances y todos los pormenores de este filtro sanitario. Activo filtro de seguridad en los límites de Landa. 217 registros de temperatura por parte de Protección Civil, además de que 6 vehículos no pudieron ingresar, debido a que sus tripulantes no acreditaron visita esencial a Landa.
Elementos de seguridad pública y protección civil bajo el mando operativo del comandante Juan Manuel Martínez instalaron un filtro de seguridad con el objetivo de brindar recomendaciones y tomar la temperatura de las personas que ingresaron al municipio. Durante el día fueron revisados 163 vehículos y se tomó la temperatura a 217 pasajeros. 12 personas fueron invitadas a retornar a su trayecto ya que no acreditaron visita esencial en Landa. Informó para Super 9 Noticias Diego Ventura. En más noticias, Twitter anunció una nueva medida donde al momento de publicar un tweet tú vas a poder elegir quién puede comentar tus publicaciones. Más que nada, que digamos hay 3 modalidades donde todos los que se metan a tu perfil puedan comentar, los que te siguen o los que sigues puedan más que nada comentar tus publicaciones o solamente a las personas que tú mencionas. Veamos esta información. Twitter te permitirá elegir quién puede responder a tus tweets. Twitter comenzó a implementar una nueva herramienta que le permitirá al usuario limitar las respuestas a sus tweets, es decir, que se podrá elegir quién puede responder o no a las publicaciones que se hagan en la red social. Al momento de escribir el tweet y antes de publicarlo, se podrá elegir quién puede responder entre estas 3 opciones: todos, solo a las personas que sigues o solo a las personas que mencionas. Los tweets con las 2 últimas configuraciones se etiquetarán, mientras que el icono de respuesta aparecerá en color gris para que sea claro para las personas que no puedan responder, pero de todos modos podrán ver, retuitear y dar me gusta, según explicó la compañía en un comunicado oficial. Para Super 9 Noticias, de Rubio. Pues así es como Twitter anuncia estas nuevas medidas donde las personas van a poder ser más selectivas al momento de publicar un tweet y de interactuar con el público. También en otras noticias, en un periódico italiano, un medio de comunicación italiano, dijo que Raúl Jiménez, este futbolista mexicano, estaba en mira de Juventus, que podrían desembolsar hasta una bolsa de $50 millones por adquirir al futbolista en la próxima campaña. Prensa italiana coloca a Raúl Jiménez como posible refuerzo de la Juventus. Según el diario Tuttosport, la Juventus estaría dispuesta a desembolsar los 50 millones de euros que solicita el Wolverhampton para hacerse de los servicios del delantero mexicano. Si bien el fútbol todavía no regresa en Inglaterra ni en Italia a causa de las altas cifras de contagio de COVID-19, el mercado de fichajes no se ha detenido. Uno de los nombres que más se mencionan en los últimos días entre la Liga Premier y la Serie A es el delantero mexicano Raúl Jiménez. Y es que el futbolista de 29 años podría dejar de vestir la camiseta del Wolverhampton para reforzar la próxima temporada el ataque de la Juventus de Turín, donde haría mancuerna con el astro portugués Cristiano Ronaldo y la joya argentina Paulo Dybala. Dicho traspaso cobró más veracidad este miércoles luego de que el periódico italiano Tuttosport se encargó de poner a Jiménez en la portada de su nueva edición como uno de los grandes refuerzos de la vecchia signora del calcio. La prensa italiana afirma que el campeón de la Serie A sigue trabajando en distintas posibilidades con vistas a dar un impulso a su delantera ante la inminente salida del delantero argentino Gonzalo Higuaín. Para Super 9 Noticias, de Rubio. En noticias deportivas también se dio por cancelado el juego de las estrellas que se iba a llevar entre jugadores de la MLS y de la Liga MX. Esto iba a ser un partido que muchas personas estaban esperando desde hace muchos años, pero debido a la contingencia tuvo que cancelarse. Cancelan el juego de estrellas entre la MLS y la Liga MX. La Major League Soccer de Estados Unidos informó que se cancelará el juego de estrellas del 2020 en Los Ángeles, que iba a tener a lo mejor de la MLS enfrentando a estrellas de la Liga MX. A través de un comunicado emitido por la Liga MX, se informó además de la cancelación de los 2 torneos de más reciente creación entre ambas ligas, la Campeones Cup y la Leagues Cup, que estarían disputando su tercera y segunda edición respectivamente. Para Super 9 Noticias, de Rubio. Pues así es como se canceló este juego que muchas personas estaban esperando. También en otras noticias, desembarcaron a 73 mexicanos, que venían del crucero Carnival Glory, esto en Cozumel, en Solidaridad y Benito Juárez, allá en Quintana Roo. Esto debido a que ya llevaban un tiempo varados. Sabemos que muchos cruceros a nivel internacional tuvieron que quedar varados las personas dentro de los cruceros por presentar un riesgo de llevar el COVID-19 a las diferentes regiones del mundo. El día de hoy ya se pudieron liberar y es por eso que aquí tenemos la información. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 73 mexicanos que tripulaban el crucero Carnival Glory pudieron desembarcar en el puerto de Quintana Roo. Agradeció a los gobiernos municipales de Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez por su ayuda para lograr que los connacionales pudieran regresar con sus familias en medio de la contingencia. La Cancillería afirmó
que mantiene su compromiso de apoyar a los connacionales que buscan regresar al país en el contexto de la actual pandemia, y confirma su voluntad de emprender acciones conjuntas con los gobiernos estatales y municipales para lograrlo. Asimismo, reportó que 48 mexicanos que pertenecían en Panamá pudieron regresar al país en vuelo de charter de Copa Airlines, por la cual el gobierno mexicano agradeció las gestiones que el país caribeño hizo para la repartición a estas personas. Con estos retornos se suman 72 mexicanos más que la Secretaría de Relaciones Exteriores reporta el miércoles, con lo que alrededor de 13,000 mexicanos han podido regresar al territorio nacional. También noticias que no son muy agradables de escuchar, sin embargo son realistas, es que México se va a enfrentar a una tasa de desempleo mayor a la que hubo en 2009, esto por la epidemia que hubo de la influenza H1N1. Ahora con el COVID-19 va a haber una tasa de desempleo mayor. Veamos la información que nos tiene nuestro compañero Eric Ventura Jr. La crisis de esta pandemia conducirá a una tasa de desempleo récord de 5.5% en México, estimó este jueves José Luis de la Cruz, director del Instituto del Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Es básicamente la más elevada desde la crisis de 2009, advirtió de la Cruz, quien también preside en la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales. En la presentación del sexto informe del COVID industrial, el especialista también alertó que el cierre de empresas por la pandemia conducirá a una cifra histórica de 34 millones de personas en el empleo informal. Eso significa un aumento de 3 millones de personas en un trabajo sin acceso a la seguridad social en México, precisó. El experto recordó la tendencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, que reportó la desaparición de 198,033 plazas en marzo y 555,247 en abril, un total de 753,280 trabajos perdidos. El IMSS, que representa uno de los principales indicadores de empleo formal, atribuyó esta caída a los efectos de emergencia sanitaria, que decretó el 30 de marzo el gobierno por el COVID, que ha dejado 56,594 contagios y 6,090 muertes. Aunque el Instituto Nacional de Geografía y Estadística reportó esta semana una tasa de desocupación del 3.4% en el primer trimestre del año, idéntica a la del mismo periodo del 2019, de la Cruz advirtió que no refleja la magnitud de la crisis. El especialista amputó que la tasa de personas en condiciones críticas de ocupación subió del 19% al 22.6% en dicho periodo, lo que incluye a quienes buscan más tiempo de trabajo y que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Hoy hay 12.5 millones de mexicanos que enfrentan esta condición crítica de ocupación. Para el cierre de 2020 serán 16 millones, si no hay un entorno económico favorable para el desarrollo de las empresas formales, detalló. Ante el entorno adverso de la economía, él también estimó una caída del 20% de la inversión extranjera directa para el cierre de este año. Esto implicaría también una caída de la inversión total del 10.5%. De la Cruz también ha señalado como preocupante la pérdida en abril de 6,689 patrones, como se llama a los empleadores que registran a los trabajadores ante el IMSS. Por otro lado, el COVID industrial de la CONACYM, que representa cerca de 12.2 millones de empresas, encontró que el 34.7% de las compañías consultadas tendrán que reducir su personal, además de los recortes que ya han realizado. Si queremos evitar esta precarización de mercado laboral, que básicamente implica una precarización de las condiciones sociales de la vida en México, tenemos que evitar la quiebra de empresas, manifestó el director. Pues hasta aquí ha llegado el noticiero, te agradezco mucho tu atención, esto es Super 9 Noticias. Tenemos la mejor información a nivel local, federal e internacional que es para ti, para que quedes totalmente informado con todos los temas más relevantes. También te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook en Super 9 TV. Te invito también a nuestro Instagram, en nuestro YouTube, y estamos en los sistemas de cable de Tops TV en Querétaro y Supercable en Jalpan. Espero verte mañana a las 9 aquí por el 9. ¡Excelente noche!